En este vídeo te voy a enseñar a programar uno de los primeros videojuegos para videoconsola que se publicaron, en concreto el juego Pong o Ping Pong de Atari. A pesar de ser un juego muy sencillo de programar, nos ayudará a sentar las bases de la programación de videojuegos, aprendiendo fundamentalmente los conceptos de movimiento y colisión. Desarrollaremos el código de tal manera que podremos incorporar fácilmente algunas variantes visuales, y todo ello con Lazarus y FreePascal, sin motores adicionales y sin librerías externas. Al final del vídeo compartiré el código fuente para que tú mismo puedas programarlo en casa. ¡Vamos allá! Bien, pues como hemos dicho en la intro, vamos a tratar en este vídeo cómo programar este juego, este sencillo juego. Bueno, es un juego clásico, de los primeros juegos que salieron en las primeras videoconsolas. En concreto, este es un juego de la consola Atari, o es una emulación o, bueno, reproducción, como lo queramos llamar, de la videoconsola Atari. Y bueno, pues básicamente consiste en dos barras verticales que representan a dos jugadores. Que, bueno, pues se trata de devolver la pelota al contrario, de tal manera que, bueno, si la pelota toca uno de los fondos, bien el fondo de la derecha o el de la izquierda, se interpreta como un gol y bueno, pues el objetivo es que te marquen los menos goles posibles y bueno, pues intentar marcar el máximo de goles posible y superar el número de goles que ha marcado el contrincante. Bueno, yo creo que la dinámica del juego está clara y no haría prácticamente falta que explicarla, pero bueno. Bien, vamos a empezar a estudiar, lo primero de nada, qué elementos son los que necesitamos para programar este juego tan sencillo. Como hemos dicho, no vamos a utilizar ningún tipo de motores de videojuegos, no vamos a utilizar librerías externas, no vamos a utilizar nada. Solamente vamos a utilizar aquellos recursos y aquellos elementos que están disponibles de manera natural en Lazarus y Pascal, y nos va a ser más que suficiente pues para implementar todas las dinámicas del juego. El juego, por supuesto, es mejorable, quedan muchísimos aspectos del juego que pueden mejorarse, que pueden perfeccionarse, incluso se le pueden añadir más características o características adicionales o perfeccionarlas. Pero bueno, teniendo en cuenta que es un vídeo didáctico para que nos sirva como introducción a la programación de videojuegos, pues solamente se han desarrollado las dinámicas principales y las dinámicas más básicas. Como digo, las dinámicas implementadas nos van a servir como base para posteriormente implementar cosas un poquito más complejas y también mucho más visuales. Bueno, como digo, vamos a empezar preparando el formulario. Mirad, el formulario consta pues de una pantalla que tiene muy poquitos elementos, con unas dimensiones de un ancho de 1000 píxeles por un alto de 724. Estas son las dimensiones que yo le he dado, pero tú las puedes adaptar a tus necesidades o a tus gustos. Bien, tenemos dos elementos de tipo TPinbox que van a ser nuestros lienzos, van a ser los elementos donde nosotros dibujemos todo lo que está sucediendo en la partida, y los dos lienzos se corresponden: el lienzo superior con el marcador del videojuego y el lienzo inferior representa el terreno de juego donde van a moverse los jugadores y se va a mostrar la pelota en movimiento. Estos elementos de tipo TPinbox los podéis encontrar en la paleta de herramientas de Lazarus en la pestaña adicional. Los tenéis aquí, y las dimensiones que yo le he dado sería al lienzo superior una anchura de 1000 píxeles por una altura de 100 píxeles, y el lienzo inferior también con una anchura de 1000 píxeles y una altura de 600 píxeles. Como digo, sobre estos elementos vamos a comenzar a dibujar pues todo lo que va sucediendo en la partida. Se van a dibujar en estos elementos tanto los jugadores como la pelota, tanto como el fondo del terreno de juego, y bueno, posteriormente veremos de qué manera. He añadido también un elemento de tipo TTimer, un temporizador, cuyo componente está en la pestaña System de nuestro IDE de Lazarus, se encuentra aquí. Y este elemento lo que nos va a permitir es marcar el ritmo del juego
va a marcar a qué velocidad se va a reproducir el juego en cierta manera, o mejor dicho, a qué velocidad se van a ir refrescando las imágenes en nuestro lienzo. Y finalmente he añadido también un elemento de tipo menú, un elemento tipo Main Menú, que está en la pestaña estándar en primera posición. Bien, esto lo que me va a permitir es simplemente añadir pues aquí una pequeña opción para jugar o para salir del juego. Bien, con estos 4 elementos tendríamos preparado nuestro formulario para empezar a desarrollar y para empezar a implementar todas las dinámicas del juego. Bueno, vamos a continuar con las constantes y variables que hemos implementado, que hemos definido en nuestra aplicación, las cuales nos van a permitir pues configurar determinados aspectos de la dinámica de nuestro juego. Mirad, este bloque, que es el bloque declarado para constantes, contiene algunas de las características, como indico, que nos van a permitir pues configurar de manera rápida algunas cuestiones, algunas de ellas visuales, de nuestro juego. Como por ejemplo el color del tablero de juego. Nosotros actualmente lo tenemos configurado como un fondo negro con líneas blancas, una pelota blanca, pero todo eso son características que nosotros podemos configurar con todas estas variables. Entonces voy a detallar las variables más importantes. Mirad, la primera constante que utilizamos es la constante FPS, que va a marcar los frames por segundo a los que va a funcionar nuestro juego. Es decir, cuántas veces por segundo se va a actualizar las imágenes de nuestro juego y se van a recalcular los datos de posición de la pelota y posición del jugador. Nosotros inicialmente lo tenemos establecido en 40 frames por segundo, pero bueno, esto es una constante que la puedes modificar según tus preferencias o según el nivel de detalle que tú quieras expresar en tu juego. Los valores más comunes están entre 30 y 60. Un valor de 30 pues va a hacer que el juego se actualice, digamos, 30 veces por segundo, o los datos que aparecen en pantalla se actualicen 30 veces por segundo, y un valor de 60 pues se actualizaría el doble de veces. Bien, bueno, a continuación tenemos definido otros aspectos, como por ejemplo la altura de las barras que representan a los jugadores, es decir, estaríamos hablando de este elemento y de este elemento que representan a los jugadores. Y en este caso la altura viene dado en píxeles. Tendríamos una altura de 100 píxeles cada uno de los elementos. De la misma manera tendríamos definido la anchura de las barras, que estarían definidos en 25 píxeles. El espacio del fondo, que es el espacio entre el final, o digamos lo que representaría la portería, vamos a decirlo así entre comillas, y la distancia hasta el jugador, tanto para un jugador como para el otro. Y también tendríamos expresado la velocidad a la que puede moverse el jugador. En este caso, la velocidad viene dado en píxeles por segundo. Y ya os digo que es la velocidad a la que se puede mover el jugador, siempre en el sentido vertical. Es decir, solamente se puede mover hacia arriba o hacia abajo. Tanto un jugador como el otro. Ambos jugadores se van a poder mover a la misma velocidad. Luego, por otro lado, tenemos algunas constantes que van a definir los colores de nuestro lienzo o de nuestro tablero de juego, como por ejemplo el color de fondo, el color del jugador 1, que está definido en amarillo, el color del jugador 2 en rojo, el color de línea del terreno de juego, es decir, la línea que representa, digamos, pues las bandas y los fondos, y el grosor de las líneas de campo. Bien, el grosor de esta línea que marca el perímetro del terreno de juego. Como digo, estos valores podemos, si queremos, modificarlos con otros valores. Este valor, por ejemplo, es un valor hexadecimal que viene expresado con este símbolo de dólar. Por ejemplo, imaginad que yo quiero marcar, que el jugador 1 sea, por ejemplo, de color verde, y el jugador 2 pues que sea, por ejemplo, de color cian, cele aqua. Si yo ejecuto simplemente cambiando los valores de esas dos constantes, vemos pues que tenemos un tablero con unos colores totalmente distintos a los que habíamos definido inicialmente.
esta es una de las ventajas de trabajar con constantes, que rápidamente y de una manera muy sencilla podemos cambiar algunos aspectos del funcionamiento de nuestro juego. Bien, bueno, yo lo voy a dejar como estaba, que era CL Black, color de jugador amarillo CL Yellow, y este creo que era CLR. Bien, de la misma manera el color del terreno de juego también se puede cambiar, se puede actualizar simplemente cambiando el valor de la constante. Bien, lo voy a dejar como estaba inicialmente para que el aspecto del juego sea el original. Bien, y finalmente, como había indicado, tenemos la velocidad de la pelota, que es la velocidad a la que se va a mover la pelota en píxeles por segundo, y el radio de la pelota en píxeles, el radio de la pelota que nosotros vamos a dibujar en el terreno de juego. Bien, en este caso sería un radio de 8 píxeles. Bueno, pasaríamos a lo que es la estructura del código de nuestro formulario. Aquí en este fragmento de código podemos ver definidas los métodos y algunos eventos que están asociados a nuestro formulario, a la clase TForm. El código, como os he comentado, es un código que en una única unidad cabe, son apenas poco más de 500 líneas de código, pero son más que suficientes para que para que el juego esté completamente definido y funcional. Mirad, vamos a destacar los métodos más importantes que vamos a utilizar para el control de nuestro juego. Para empezar, tenemos los eventos formKeyDown y formKeyUp, que nos van a permitir controlar cuándo se pulsa una tecla y cuándo una tecla se suelta, es decir, cuando una tecla en concreto se ha pulsado y se mantiene abajo, o cuando una tecla que está abajo se libera, es decir, se le quita el dedo de encima. Tenemos también el evento Timer, el evento de temporizador, que nos va a permitir generar pulsos cada cierto tiempo para actualizar las imágenes de nuestro juego. Tenemos un evento que nos va a servir para actualizar la posición de los jugadores. También tenemos otro evento que nos va a permitir volcar una imagen temporal que vamos a ir generando cada cierto tiempo, y nos va a permitir volcar esa imagen al lienzo correspondiente, bien sea el lienzo del marcador o el lienzo del terreno de juego. Y el resto de métodos pues consiste en actualizar posiciones, inicializar valores o dibujar determinados elementos en el lienzo que corresponda. Bien, vamos a comenzar con el método de inicialización, que es el primer método que se llama cuando vamos a comenzar a jugar una partida. Mirad, al empezar una partida, lo primero que tenemos que hacer es inicializar el juego y dar un valor a determinadas variables que van a ser las que controlen todos los elementos del juego, tales como posición de los jugadores, posición de la pelota, velocidad de la pelota, componentes del ángulo que va a alcanzar la pelota, etcétera, etcétera. Mirad, lo primero que hacemos es inicializar el generador de números aleatorios con esta instrucción, con la instrucción randomize. A continuación, lo que hacemos es establecer el intervalo del temporizador en el que se van a ir generando pulsos. Mirad, esto es muy importante porque habíamos dicho que el temporizador va a ser el elemento que marque cada cuánto tiempo el juego se va a ir actualizando. Entonces necesitamos indicarle a la aplicación cada cuánto tiempo vamos a actualizar nuestro juego, cada cuánto tiempo vamos a actualizar los elementos que van apareciendo en la pantalla. Nosotros inicialmente tenemos nuestro temporizador marcado con un intervalo de 25 milisegundos. Esto quiere decir que en 25 milisegundos este elemento generaría 40 pulsos. Lo único que tendríamos que hacer es dividir 1000 milisegundos, que equivale a un segundo, entre 25 milisegundos, que es el valor que tenemos asignado. Eso nos da un valor de 40. Es decir, con ese valor nuestra aplicación se refrescaría 40 veces por cada segundo, pero en realidad este valor depende de la constante que hemos definido, FPS, que va a marcar los frames por segundo. Es decir, nosotros a través de esta constante que hemos visto anteriormente le vamos a decir cada cuánto tiempo se tiene que refrescar
nuestra aplicación, nuestro juego. Con lo cual, en este punto, lo que tenemos que hacer es recalcular ese valor para asignarle un valor determinado a nuestro temporizador. Imaginad que yo he definido la variable FPS con un valor de 10. Eso significaría que quiero que mi juego cada segundo se actualice 10 veces. Y entonces, de este cálculo, pues saldría un valor de 100 milisegundos, que sería el valor que se asignaría aquí. En nuestro caso, el valor de FPS está en 40, con lo cual el valor final que se asignaría es el que tiene en realidad, 25 milisegundos. Bien, a continuación lo que hacemos es inicializar las variables buffer juego y buffer marcador, que son en realidad dos imágenes temporales que van a ser las que se vuelquen en esta zona, en la zona del lienzo del marcador y en la zona del lienzo de juego. Aquí inicialmente lo único que hacemos es crear esas imágenes y darle unas dimensiones determinadas. También inicializamos la posición de los jugadores. La posición de los jugadores es una posición centrada a lo largo de este eje del terreno de juego. Es decir, tanto el jugador 1 como el jugador 2 inicialmente se ubicarán en esta línea horizontal que podemos ver. Bien. Bueno, y también gestionamos una variable con la posición actual y la posición anterior de un jugador. Mirad, la posición de un jugador la vamos a controlar con dos variables de tipo tPoint, que lo que nos va a permitir es conocer un jugador en qué posición está ahora mismo y en qué posición ha estado anteriormente, para poder saber si un jugador se ha movido, no se ha movido, si tenemos que actualizar, si no tenemos que actualizar la posición y si tenemos que redibujar la posición del jugador. De la misma manera inicializamos el marcador, inicializamos los botones presionados, los botones arriba y abajo, que en este caso lo que nos van a permitir va a ser mover este jugador, el jugador amarillo, que es nuestro jugador. El jugador rojo es el jugador que va a controlar la máquina, veremos luego de qué manera. También vamos a inicializar las variables que controlan el movimiento de la pelota, de tal manera que la pelota inicialmente se va a situar en el centro del terreno de juego y va a empezar a moverse en una dirección aleatoria, hacia un lado o hacia otro y con un ángulo aleatorio. Este ángulo, el ángulo en el que se va a mover la pelota, es un ángulo que viene determinado por dos valores o por dos cantidades, que van a ser la dirección y la cantidad de píxeles a nivel horizontal y la dirección y la cantidad de píxeles a nivel vertical. Estos valores, cuando comienza la partida, se calculan de manera aleatoria, de tal manera que, bueno, cuando la partida empieza, unas veces la pelota saldrá hacia un ángulo, otras veces hacia otro, o a una dirección o a otra, de manera aleatoria, como digo. Este sería el ángulo aleatorio correspondiente en el cual va a comenzar a moverse la pelota, que, como digo, está calculado de manera aleatoria. Calculamos también la velocidad del frame a través del valor del temporizador y la velocidad de la pelota. Y en base al ángulo aleatorio que hemos calculado, pues vamos a calcular los componentes X e Y a lo largo de los cuales se va a mover nuestra pelota. A continuación dibujamos el terreno de juego y habilitamos el temporizador. Vamos a ver cómo dibujamos nuestro terreno de juego. Mirad, el terreno de juego directamente lo que hacemos es dibujar con las primitivas que nos permite la propiedad Canvas de cada uno de los lienzos, pues todos los elementos que vamos a utilizar. Vamos a dibujar un fondo, en nuestro caso el fondo inicialmente es de color negro, y vamos a dibujar tanto las líneas laterales como las líneas de fondo, la línea central y el resto de elementos. La invocación es a través de, ya os digo, de la propiedad Canvas, que está dentro de la propiedad Bitmap en cada uno de los buffers, y luego estas imágenes pues se volcarán directamente al lienzo correspondiente. En este caso, en esta invocación, lo que haríamos es un volcado de esa imagen que acabamos de generar al lienzo del terreno de juego. Bueno, en este apartado voy a explicar cómo funciona el movimiento de la pelota.
cuáles son los parámetros y las variables que controlan el movimiento y de qué manera está articulado todo el tema del movimiento de la pelota. Mirad, cuando la partida comienza, lo que se hace es colocar la pelota en una posición centrada justo en el centro de la cancha, vamos a decirlo así. Este círculo representaría la pelota, lo voy a dibujar un poquito más grande para exagerarlo. La ubicación de la pelota está determinada por el centro de su circunferencia, es decir, este punto que representa el centro de la circunferencia sería el punto C y este punto tiene unas coordenadas X e Y. Bien, la posición de la pelota siempre va a estar, digamos, regida o controlada por esa posición, por la posición que representa estos dos valores. Si recordamos, podemos representar unos ejes de coordenadas donde este sería el eje X y este sería el eje Y. Supongamos por un momento que la pelota pues tiene la posición 0, 0, pues la pelota estaría aquí. En realidad no podría tener exactamente esas coordenadas, puesto que la pelota se saldría de los límites, y eso va a ser una de las cosas que nosotros controlemos en nuestra aplicación. Bien, teniendo esto en cuenta, teniendo en cuenta de que el centro de nuestra pelota es el centro de la circunferencia que lo representa, también hemos de tener en cuenta que hay otro parámetro de la circunferencia que es el radio. R sería el radio. Y este es un parámetro que está controlado en una de las constantes que le proporcionamos a la aplicación. Si os fijáis, habíamos comentado que radio pelota le habíamos dado un valor de 8 y viene determinado en píxeles. Bien, de esta manera podemos controlar dónde se sitúa la pelota y a través del radio podríamos controlar pues qué distancias hay o si colisiona o no colisiona con determinados elementos. Pero eso lo vamos a ver ahora dentro de un momentito. Lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a determinar es cómo se mueve la pelota, de qué manera, cómo empieza a moverse la pelota inicialmente cuando comienza la partida, etcétera, etcétera. Mirad, cuando la partida comienza, aparte de colocar la pelota en el centro de la cancha, vamos a calcular 3 valores aleatorios que son los que van a determinar hacia dónde se va a mover la pelota y con qué ángulo. Por una parte, vamos a determinar si la pelota, cuyo centro está aquí, se mueve hacia arriba o hacia abajo, y si se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. Estos son 2 valores que se van a guardar en variables y va a determinar si la pelota en un determinado momento va hacia arriba o va hacia abajo, y también si se va a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda de manera inicial. Pero aparte de esos 2 valores, que ya digo que vamos a extraer de manera aleatoria, necesitamos saber también con qué ángulo se va a empezar a desplazar la pelota, porque claro, la pelota, imaginad por un momento, como hemos dicho, la pelota tenemos aquí en el centro de la cancha, y la pelota puede empezar a moverse, por ejemplo, hacia esta dirección y hacia abajo, pero se podría mover, por ejemplo, con un ángulo así, o con un ángulo así, o con un ángulo mayor. Bien, entonces, ¿cómo vamos a determinar el ángulo con el que se va a mover la pelota cuando inicie la partida? Pues mirad, adicionalmente vamos a extraer 2 variables que se llaman cantidad X y cantidad Y. Ambas vienen expresadas en píxeles y va a determinar en un hipotético eje de coordenadas, a ver, lo voy a dibujar en rojo mejor, en un hipotético eje de coordenadas, qué cantidad del valor en el eje X y qué cantidad en píxeles en el eje Y se le va a asignar a esa cantidad de movimiento. ¿Y cómo se calcula esto? Pues se calcula de la siguiente manera. La pelota, como digo, inicialmente está en el centro de la cancha y nosotros vamos a calcular de manera aleatoria un ángulo con respecto a la horizontal. Bien, ese ángulo se va a extraer de manera aleatoria. Vamos a suponer que es un ángulo de 30 grados. 30 grados.
Bien, por las propiedades matemáticas y trigonométricas de los ángulos, si tenemos aquí un ángulo alfa, tenemos aquí un componente en X y un componente en Y, y sabemos que la tangente de alfa es igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa, diciendo de memoria, creo que es exactamente así, y esto combinado con la cantidad de movimiento, o sea, perdón, no con la cantidad de movimiento, con la velocidad de la pelota, que es otra constante que tenemos definida aquí, pues se pueden hallar los valores de cada uno de los componentes. Es decir, tenemos un ángulo alfa que hemos extraído aleatoriamente, pues tendríamos un componente en X y un componente en Y, que combinado con el ángulo que hemos extraído de manera aleatoria, pues nos van a dar unos valores determinados. Esas cantidades de C de X y C de Y van a venir expresados en píxeles y van a determinar la cantidad de movimiento en el eje X y en el eje Y, de tal manera que en cada pulso del temporizador la pelota se va a mover en función de ese ángulo que hemos extraído de manera aleatoria. Mirad, si buscamos inicializar, si buscamos el método de inicializar, aquí hay un momento en el que extraemos de manera aleatoria la dirección vertical, si es hacia un lado o hacia otro, la dirección horizontal, que es lo que os explicaba hace un ratito, el ángulo aleatorio, un ángulo de entre 30 y 45 grados, aunque en la fórmula vienen expresados en radianes, y en función del ángulo aleatorio y la velocidad del frame, es decir, a la velocidad a la que va a funcionar nuestro juego, calculamos la cantidad en X y en Y a la que se va a mover la pelota en cada uno de los pulsos del temporizador. Dicho en otras palabras, supongamos que una vez inicializada el valor de la pelota, vamos a suponer que se va a desplazar hacia este lado y hacia abajo, por ejemplo, y que la cantidad en X va a ser de 10 píxeles y la cantidad en Y va a ser, por ejemplo, de 20 píxeles. Pues eso quiere decir que en el primer pulso, es decir, en la siguiente secuencia de movimiento de la pelota se va a desplazar hacia aquí una cantidad de 10 píxeles y hacia abajo una cantidad de 20 píxeles. Con lo cual la pelota, pues aproximadamente vamos a suponer que se situaría, por ejemplo, aquí. Bien, este sería el recorrido que haría la pelota desde un frame hasta el siguiente. La pelota continuaría viajando hasta que colisionase con alguna de las paredes. Bien, en este caso sería la pared inferior. Bien, así es como determinamos el movimiento de la pelota. Vamos a ver a continuación cómo controlamos el tema de las colisiones de la pelota con las paredes. Mirad, vamos a suponer en el ejemplo que habíamos indicado hace un momentito que tenemos la pelota en el centro y según los valores iniciales que hemos calculado, aleatorios, la pelota va a viajar en esta dirección. Bien, llegará un momento en el que la pelota colisione con una pared. ¿Qué es lo que ocurre cuando colisiona? Lo primero que nos tenemos que preguntar no es lo que ocurre cuando colisiona. Evidentemente, cuando colisiona la pelota tiene que salir despedida con el mismo ángulo en el que llega. Pero ¿cómo determinamos nosotros o cómo podemos saber si esta pelota ha colisionado con uno de los bordes? En este caso con el borde inferior. Mirad, nosotros sabemos que nuestro lienzo tiene unas dimensiones, tiene un alto y tiene un ancho. Habíamos determinado que el ancho de nuestro lienzo eran 1000 píxeles y un alto de 600 píxeles, es decir, un alto de 600 píxeles y un ancho de 1000 píxeles. Bien, pero también tenemos en cuenta, o debemos tener en cuenta, que nuestra pelota tiene un radio R con una cantidad de píxeles, que en nuestro caso eran 8 píxeles. Bien, nosotros lo que vamos a hacer es calcular, cuando la pelota
esté en una determinada posición es si la pelota ha rebasado o ha colisionado con el borde inferior de la cancha. En este caso, colisionaría cuando la posición en X de nuestra pelota, la posición en Y, es decir, a lo largo del eje Y, en lo alto del lienzo, si es mayor que el alto de la cancha menos el radio, es decir, porque nosotros vamos a determinar que la posición de la pelota, como hemos dicho antes, son las coordenadas de su centro. Pero claro, cuando la coordenada del centro ya haya tocado la parte inferior de la cancha, la línea blanca, eso quiere decir no que haya tocado la pelota ya estaría rebasando ese borde. Bien, con lo cual tenemos que detectar esa colisión mucho antes. Y no solamente tenemos que tener en cuenta el radio de la pelota, sino que también tenemos que tener en cuenta el ancho de la línea blanca. El ancho de la línea blanca no sé exactamente cuánto habíamos indicado que medía, pero también tiene una cantidad que está indicada en píxeles. Grosor de la línea de campo 25. Por lo tanto, nosotros tenemos que determinar que la pelota, que el centro de la pelota no rebase esos 600 píxeles de alto menos el radio menos los 25 píxeles de grosor de nuestras líneas de campo. Bien, esto quiere decir que si la posición en Y es mayor o igual que esta cantidad, que los 600 píxeles menos el radio menos 25, estaría tocando la línea, o sea, no el centro, sino la pelota estaría tocando, o lo habría rebasado ya. En este caso, consideramos que se ha producido una colisión y lo que hacemos es que invertimos el sentido de la pelota. Habíamos indicado anteriormente que la pelota contiene un par de variables que determinan si sube o baja y si va hacia la derecha o hacia la izquierda. Por lo tanto, en nuestro caso, si la pelota iba bajando, lo que vamos a indicar en esa variable es que la pelota ya no va a bajar, sino que va a subir. Las cantidades de píxeles en las que se debe mover la pelota, tanto en el eje X como en el eje Y, van a seguir siendo las mismas. Bien, ¿qué pasaría si la pelota, en vez de ir hacia abajo, va hacia arriba? Pues es exactamente el mismo caso, la misma situación. Tenemos que tener en cuenta que la línea superior está situada en la línea igual a 0 y tendríamos que determinar si la posición en Y de la pelota menos el radio menos los 25 píxeles del grosor, que lo vamos a llamar G, pues no sean menores que 0. En el caso de que este valor sea menor o igual que 0, consideramos que la pelota está tocando el borde o está ya por fuera del borde, y lo que vamos a hacer es invertir el componente que indica que en vez de estar subiendo, la pelota pues está bajando. Y este mismo principio se aplicaría cuando la pelota toca el fondo, pero en este caso vamos a comprobar no la posición en el eje Y, sino en el eje X, cuando se supera la cantidad del ancho del fondo de nuestro lienzo, tanto en un lado como en el otro. En este caso, cuando se produce esa colisión, se invierte el componente direccional que indica horizontalmente si la pelota va hacia la derecha o hacia la izquierda. Si la pelota iba hacia la derecha y colisiona con el fondo de la derecha, pues la pelota va a comenzar a circular hacia la izquierda, y de la misma manera cuando colisiona en el otro fondo. Bueno, pues hemos explicado cómo funcionan las colisiones de la pelota con los fondos o con los laterales de la cancha o del terreno de juego, como lo queramos llamar, y vamos a explicar en este apartado cómo funciona la devolución de la pelota por parte de los jugadores. Es importante tener en cuenta que, bueno, pues este caso también se trata de una colisión. Vamos a suponer que la pelota de nuestro jugador se está aproximando a nuestro jugador, que es este que está aquí en la izquierda.
Mirad, ¿cómo sabemos nosotros si la pelota ha contactado o ha colisionado con nuestro jugador y por lo tanto la pelota tiene que ser devuelta? Mirad, vamos a suponer que hay una línea aquí imaginaria justamente en este borde, en el borde derecho del jugador, que va a ser, digamos, una especie de pantalla, y sobre esta línea que tiene una posición X determinada, y ahora vamos a comprobar cómo se calcula esta posición X. Como digo, esta línea imaginaria va a hacer un efecto de pantalla sobre el que vamos a controlar si la pelota ha rebasado o no ha rebasado esta línea, y en el caso de que se haya rebasado o no se haya rebasado, si la pelota tiene que ser devuelta. Mirad, vamos a determinar primero cómo calcular esta línea o este valor de X para tener en cuenta cuál es la posición de esa línea imaginaria. Mirad, cuando hemos definido las variables y las constantes de nuestra aplicación, hemos definido constantes como la altura de las barras, la anchura de las barras y el espacio del fondo. Si nos damos cuenta, esta distancia sería el ancho del fondo, esta distancia sería el ancho de la barra, y también teníamos otra constante u otra variable que era el grosor de las líneas del campo. Por lo tanto, el valor de X en este caso va a ser el fondo, el valor del fondo en píxeles, más el valor del ancho, que lo voy a determinar con A, más el ancho de la línea, que lo voy a dibujar como un A. La suma de estos tres valores, que son valores que hemos dado al inicializar nuestras constantes, esa suma va a determinar cuál es la posición en X de esta línea imaginaria que nosotros hemos trazado, sobre la que se va a determinar si existe una colisión con el jugador o no existe. Mirad, vamos a suponer por un momento que conocemos ese valor de X. Vamos a suponer que el valor es de 150 píxeles. Me lo estoy inventando, no sé exactamente ahora mismo cuál es el valor, pero bueno. Imaginad que la pelota está por aquí y su trayectoria es la siguiente. Fijaos que hay un punto en el que la pelota va a cruzar esa línea imaginaria, pero la posición del jugador no estaría en disposición de devolver la pelota, puesto que no existe una colisión con el elemento de nuestro jugador, con esta barra amarilla. Por lo tanto, para determinar si existe una posición, o sea, si existe una colisión con nuestra pelota, debemos determinar también si la pelota se encuentra en esta franja horizontal que he dibujado, que viene determinado por la posición Y de nuestro jugador. De tal manera que si la pelota cruza esta línea imaginaria, pero no se encuentra ubicada entre estas líneas horizontales que vienen determinadas por la posición de nuestro jugador y la altura de la barra, no se devolvería la pelota. Solamente devolveríamos la pelota si el centro de nuestra pelota se encuentra ubicado dentro de estos límites que hemos indicado. Mirad, otra cosa muy importante es cuando se devuelve la pelota, es con qué ángulo se va a devolver la pelota cuando nuestro jugador ha impactado con la pelota. Mirad, vamos a suponer por un momento otra línea imaginaria justo en el centro del jugador, de tal manera que si la pelota impacta justo en el centro de nuestro jugador, la pelota se va a devolver con un ángulo de 0 grados sobre la horizontal. Sin embargo, si la pelota colisiona justo en el borde superior, se va a devolver con un ángulo con respecto a la horizontal de 60 grados hacia arriba, y de la misma manera, si colisiona justo en el borde de nuestro jugador, se va a devolver con un ángulo de 60 grados sobre la horizontal hacia abajo.
A través de un cálculo de posiciones y distancias, nosotros podemos determinar en qué posición exactamente la pelota va a colisionar. Y se va a aplicar un algoritmo que, de manera gradual, la pelota, cuanto más desplazado esté hacia los extremos, mayor será el ángulo con el que se devuelva la pelota. Bien, hasta un máximo de 60 grados hacia arriba, 60 grados hacia abajo, y digamos que los ángulos en los que se devuelve la pelota serían radiales e irían incrementando en función de la posición en la que la pelota colisione con nuestro jugador. De la misma manera que habíamos explicado anteriormente, el ángulo con el que se devuelve la pelota va a determinar el componente en X y el componente en Y, que son las cantidades de píxeles con las que la pelota se va a mover hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Bien, este principio de devolver la pelota, digamos, de manera radial, pues le imprime también una cierta capacidad al juego para que podamos devolver la pelota con un cierto ángulo, para que nuestro contrincante tenga más dificultades a la hora de recuperar la pelota o de interceptarla, y también pues nos permitirá de alguna manera darle un poco más de diversión o un hándicap distinto al juego, para que la pelota no se devuelva siempre con el mismo ángulo, porque entonces el juego tampoco tendría mucho contenido. Bueno, no hace falta decir que este principio que hemos explicado aquí del ángulo con el que se devuelve la pelota también es aplicado a el otro jugador. Este jugador, como hemos indicado, va a estar controlado por la máquina, y veremos en una sección posterior cómo hemos implementado un algoritmo para que la máquina, digámoslo así, para que la máquina juegue sola de alguna manera. Bueno, vamos a ver en esta sección cómo hacemos o cómo controlamos que nuestro jugador se mueva y pueda desplazarse hacia arriba o hacia abajo, que son los únicos dos movimientos que vamos a permitir a nuestro jugador. Estamos hablando del jugador que controlamos nosotros como jugadores, ¿bien? Porque el otro jugador va a estar controlado por la propia máquina, y lo veremos en una sección posterior. Bien, mirad. Nuestro juego básicamente lo que hace es, a través de los eventos de captura del teclado, identificar qué teclas se han pulsado o qué teclas se han soltado. Tenemos dos eventos asociados a la pulsación de teclas, que en nuestro caso sería form key down y form key up. Estos eventos están asociados a nuestro formulario, es decir, están asociados a nuestra aplicación, al elemento form principal. Bien, ¿qué es lo que sucede en estos dos eventos? Mirad, vamos a ver primero el form key down. Este evento lo que va a hacer es capturar cuando se produce la pulsación de cualquier tecla, y lo que vamos a hacer dentro de este elemento es identificar si esas teclas corresponden a la tecla de arriba o la tecla de abajo, flecha arriba o flecha abajo. Bien, estos códigos, cuando se capturan dentro de nuestro evento, a través de la variable key, se van a interpretar según su código ASCII. Los códigos ASCII para la tecla de arriba sería el código 38 y para la tecla de abajo sería el código 40. Nosotros lo que vamos a hacer es que cuando alguna de estas dos teclas sea pulsado, vamos a activar o vamos a asignarle el valor cierto a una de las dos variables que tenemos definidas. Una se llama presionado arriba J1 y otra se llama presionado abajo J1. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando nosotros pulsamos una de estas teclas, la flecha arriba o la flecha abajo, y la mantenemos pulsada, este evento va a asignar el valor cierto a una de estas dos variables. Y si cualquiera de esas dos variables las consultamos en un determinado momento y valen cierto, valen true, quiere decir que esa tecla está pulsada y que la estamos manteniendo pulsada. De la misma manera, el otro evento, el evento form key up, funciona exactamente igual. Se interpretan los códigos de las teclas también a través de su valor ASCII, y lo que vamos a hacer es desactivar las mismas variables que habíamos activado anteriormente, presionado arriba o presionado abajo. En este caso,
lo que hacemos es desactivarla, puesto que este evento lo que controla es cuando nosotros dejamos de pulsar una tecla. Por lo tanto, como la pulsación de estas dos teclas va a estar controlada por estos dos eventos, podemos saber en un determinado momento si se han pulsado o se han dejado de pulsar estas teclas, y por lo tanto, si están pulsadas o no están pulsadas, tendremos que hacer o no tendremos que hacer. Vale, os estaréis preguntando ahora, bueno, todo eso está muy bien, es muy sencillo, pero claro, ¿esto cómo se articula o de qué manera funciona para que en nuestro caso podamos mover o no podamos mover nuestro jugador? Mirad, pues muy sencillo. Tenemos un método que se llama actualizar posición jugadores. Este método se llama desde nuestro temporizador y lo que nos permite es reubicar o posicionar a nuestro jugador, en este caso el jugador que controlamos nosotros, en la posición que le corresponde. En esta línea en concreto lo que controlamos es si se ha pulsado la flecha arriba, y en ese caso lo que hacemos es que actualizamos la posición de nuestro jugador de tal manera que le vamos a quitar un valor de desplazamiento en el eje Y. O en el caso de que esté presionado la tecla abajo, vamos a incrementar una cantidad de desplazamiento. ¿Cuál es esa cantidad de desplazamiento? Esa cantidad de desplazamiento se calcula previamente en función de la velocidad a la que se puede mover el jugador y el intervalo al que va a funcionar el temporizador. Recordemos que nosotros habíamos determinado o habíamos inicializado en nuestras constantes no solamente la velocidad a la que la pelota puede circular, sino que también podemos determinar a qué velocidad puede desplazarse nuestro jugador, en una velocidad de píxeles por segundo. Mirad, actualmente está establecido a una velocidad de 600 píxeles por segundo. Yo puedo mover a esa velocidad, pero si establezco un valor, por ejemplo, de 100, podremos comprobar que nuestro jugador se va a mover mucho más lento. Bien, así funcionaría el desplazamiento de nuestro jugador. Nos queda saber cómo funciona o de qué manera se va a mover el jugador contrincante, el jugador de color rojo, que está ubicado a la derecha del lienzo, a la derecha del terreno de juego, y que es el jugador que controla nuestro PC. Mirad, hay muchas soluciones a la hora de establecer de qué manera se va a mover el contrincante a través de, bueno, pues de mecanismos, algoritmos, redes neuronales, algún tipo de algoritmo a través de inteligencia artificial que nos permita, bueno, predecir el movimiento de la pelota y saber hacia qué sitio se tiene que mover o no se tiene que mover el jugador para poder devolver la pelota. Pero en nuestro caso hemos implementado un mecanismo súper sencillo que nos va a permitir devolver la pelota pues prácticamente que siempre, o en casi todos los casos. Por lo menos con los parámetros que tenemos actualmente inicializados en nuestro juego, pues prácticamente en todas las ocasiones nuestro jugador, nuestro contrincante, puede devolver la pelota. Lo cual, en cierta manera, pues bueno, lo que pretendíamos es que el algoritmo fuese efectivo, no necesariamente complejo. Bien, ¿y cómo funciona este algoritmo? Vamos a explicarlo. Bien, pues este algoritmo funciona de la siguiente manera. Vamos a suponer que la pelota se encuentra, vamos a suponer, aquí. Y que la pelota se está desplazando hacia esa dirección. Bien, esta pelota, dentro de un sistema de coordenadas, no solamente tiene un ángulo, sino que también tiene una posición en X y una posición en Y. Pero nuestro jugador contrincante también está dentro de su propio sistema de coordenadas en X y en Y, y también tiene una posición. Pues mirad, el algoritmo que hemos implementado es tan sencillo como lo siguiente. El algoritmo va a comprobar en su eje de coordenadas y en el eje de coordenadas de la pelota si hay alguna diferencia en Y. Es decir, si la posición de nuestro jugador en Y, vamos a suponer,
posición de nuestro jugador en Y es de 20 píxeles y la posición de la pelota en Y es de 100 píxeles, por ejemplo, quiere decir que está más abajo. Esto significaría que nuestro jugador está más arriba de lo que debería para poder devolver la pelota. Con lo cual, lo que va a hacer es ordenar al juego que se desplace hacia abajo en un instante determinado. En la siguiente ocasión, en el siguiente turno o en el siguiente clic de nuestro temporizador, nuestra pelota pues probablemente se haya desplazado ya un poquito más abajo, pero también nuestro jugador se encontrará un poquito más abajo y volverá a hacer la misma comprobación sobre la diferencia. Como la posición en Y de nuestro jugador va a ser menor que la posición en Y de nuestra pelota, eso quiere decir que el jugador tiene que volver a bajar o tiene que darle la orden al juego de que baje. Y de esta manera tan sencilla, simplemente controlando las diferencias entre los valores de los ejes de nuestro jugador y de la pelota, podemos controlar si nuestro jugador se tiene que mover hacia arriba o se tiene que mover hacia abajo. Este algoritmo, como podemos comprobar en estas líneas de código, está controlado de esa manera, simplemente controlando las diferencias, la posición de la pelota en Y y la posición del jugador en Y, y si tiene un valor mayor o menor, pues va a indicar si se presiona, digamos virtualmente, la flecha arriba para ese jugador o la flecha abajo. De esta manera podemos controlar a nuestro jugador y, como podemos comprobar, pues el algoritmo es bastante efectivo. Por eso también, cuando se devuelve la pelota y la pelota va rebotando, el jugador hay veces que baja, como ahora, sube, baja. No es capaz de predecir hacia dónde va a ir la pelota, para eso tendríamos que utilizar otro tipo de algoritmo predictivo, pero como indicamos, siendo para lo que es, pues yo creo que el algoritmo nos sirve pues de sobra. Bueno, pues también os recomiendo que una vez que ya tengáis implementado el juego, pues que juguéis un poquito con los valores de las constantes para que podáis comprobar que bueno, pues que el juego puede adquirir fácilmente otras apariencias, otros aspectos, puede tener otros colores, los colores que queráis determinar en ese momento, y que bueno, también es un mecanismo, el de las constantes, bastante interesante pues para poder hacer cambios pues de manera muy rápida. Bien, pues hasta aquí todo lo que es la explicación del funcionamiento y las dinámicas de cómo funciona y cómo se comporta el juego. Os voy a dejar a continuación todo el código para que podáis tomar nota, para que lo podáis replicar, copiarlo o hacer lo que queráis hacer con el código. Pero antes de eso, quiero recordaros que, bueno, si te ha gustado este contenido, pues puedes dejar un like, un comentario, puedes suscribirte a nuestro canal para seguir apoyándonos y que podamos seguir haciendo contenidos parecidos o similares a este. También os quiero recordar que este contenido también tiene un propósito, y es el de poner en práctica todo lo que hemos ido aprendiendo a lo largo del curso de programación desde cero con Lazarus, Free Pascal. Si no conoces el curso, te invito a que accedas a mi canal y busques el curso. Es un curso muy completo, gratuito y bueno, bastante fácil de seguir, con muchísimos ejemplos y con mucho código que compartimos en directo en cada uno de los vídeos.
Y de la misma manera os quiero también recordar o comentaros que tenemos otros vídeos similares a este, programando otras aplicaciones, otros juegos, como por ejemplo el juego del Tetris, el juego del Bingo. Tenemos también un vídeo para el juego de Galactic, donde implementamos pues algunos juegos básicos y de la misma manera también os enseño cómo son las dinámicas o cómo funcionan esas dinámicas y las estructuras que se emplean para su funcionamiento. Así que poco más, os dejo con el código de este minijuego, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.